Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 221 y el título de esta reflexión es ¿Quién se podrá salvar entonces? Las lecturas las encontramos en el libro de Jeremías, capítulos 15 y 16, el libro de Isaías, capítulo 25 y el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos del 16 al 30. Quiero empezar esta reflexión de hoy con el versículo 25 y 26 del Evangelio de Mateo, que dice: Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién tiene alguna posibilidad? Jesús los miró fijamente y les dijo: Ninguna, si creen que pueden lograrlo por sí mismo, pero todas las posibilidades del mundo si confían en que Dios lo hará. Jesús pronunció estas palabras después de que un joven rico se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que cumpliera los mandamientos. Y él, muy arrogante, le dijo: todo eso he hecho. Y Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque así atesorarás riquezas en el reino de los cielos. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía mucho dinero. O sea que en el altar de su corazón estaban las riquezas. Y los discípulos quedaron, pero mejor dicho, perplejos, porque entonces, ¿cómo iba a ser esto posible de salvarse si el joven rico no, cumpliendo los mandamientos, no clasificaba? Pero Jesús nos dice y les dijo a ellos en ese entonces algo maravilloso que debe retumbar en nuestro interior. Para nosotros es imposible, pero cuando confiamos en Dios, Él lo hará y ya lo hizo en Cristo Jesús. Es poner a Dios en el centro. Si seguimos creyendo que depende de nosotros, nos perdemos. Tenemos que empezar a creer en que Jesús ya lo hizo y que todo, realmente todo, ha sido por gracia. No tuvimos que hacer absolutamente nada y no tenemos que hacerlo. Hay que creer y recibir ese regalo de amor. Vamos a leer estos versículos maravillosos. Un joven rico hablaba con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Y Jesús les dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se puso triste y se fue, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió: Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso,
Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos, hermanas o padre o madre o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. No importa cuándo hayas llegado a conocer la verdad del Evangelio, no importa si la aceptas en el último minuto de tu vida. Esa gracia y misericordia también son para ti. Y no debemos cuestionar ni juzgar a Dios en nuestro corazón por eso, porque Dios es el dueño de todo y Él obra con amor y con justicia, porque ya todo fue pagado por la obra de Cristo en la cruz. Continuamos con Jeremías en los capítulos 15 y 16, donde encontramos a Jeremías, un profeta que atraviesa momentos difíciles. Él fue rechazado, vivía en soledad, tenía dolor y estaba cansado. Incluso delante de Dios expresaba la profundidad de su sufrimiento. Sin embargo, Dios siempre estuvo ahí, Dios nunca lo abandonó, y en medio de esa realidad complicada, Dios fue su refugio y lo sigue siendo para nosotros hoy, así como le recordó a Jeremías que su vida estaba en manos de Dios. Así Dios nos recuerda hoy, no importa cuál situación tú estás viviendo, todo está en manos de Dios. Y mira qué certeza la que Dios me regala hoy en su palabra. No importa cuán difícil se pueda ver la situación que hoy atravieso, Dios tiene el control. Él está actuando de maneras sorprendentes que yo no puedo ni siquiera imaginar. Y Él está escribiendo derecho en los renglones torcidos y está sacándonos a la luz, está sacándonos de todo lo que nos quiere encadenar. Por eso nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Y tener la confianza en Dios no significa que no vayan a haber dificultades, no. Significa que a pesar de esas dificultades, Dios tiene la última palabra. Y que todos los procesos son necesarios, pero así como un proceso inicia, así un proceso también termina. Así que no es algo para siempre. Pero algo que también me encanta es que Jeremías no solo anunció el tiempo en que Dios nos dejaba nuestro libre albedrío y estábamos en oscuridad, no, sino que Él apuntó a un tiempo de restauración, porque el Señor no es de los que ve el pecado y nos deja ahí, que ve nuestras infidelidades y nos da la espalda. No, Él siempre vio la época de restauración, el tiempo propicio, porque Dios empieza nuevos comienzos, aun cuando estemos muy alejados o perdidos. Entonces confiemos en Dios. Él ordena todo, así como ordenó el mundo en el principio, que era un caos, con su palabra. Él hoy sigue haciendo lo mismo, lo vio desde el antiguo y hoy nosotros lo vemos en verdad, en espíritu, porque Cristo ya murió, ya pagó por nuestros pecados. Y es el tiempo de restauración, de renovación, de salvación por gracia. ¿Y qué es? Poner a nuestro amado Dios en el centro de nuestras vidas. Continuamos esta lectura. Anuncio del castigo. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran aquí delante de mí, yo no tendría compasión de este pueblo. Diles que salgan de mi presencia, que se van. Y si te preguntan a dónde han de ir, diles esto de mi parte: los destinados a morir de peste, a morir de peste; los destinados a morir en la guerra, a morir en la guerra; los destinados a morir de hambre, a morir de hambre; los destinados al destierro, al destierro. Yo, el Señor, afirmo: voy a enviarles 4 diferentes castigos.
los matarán en la guerra, los arrastrarán los perros, se los comerán las aves de rapiña y los devorarán las fieras. Haré que todas las naciones de la tierra sientan horror de lo que voy a hacer con ellos por causa de lo que el rey de Judá, Manases, hijo de Ezequías, ha hecho en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién va a sentir lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar de tu salud? Tú me abandonaste, me diste la espalda, yo el Señor lo afirmo. Por eso yo, cansado de tener paciencia, levanté mi mano para castigarte y te destruí. Dispersé a tu gente como a paja, sacándola de las ciudades del país. Dejé sin hijos a mi pueblo, los destruí porque no quiso dejar su mala vida. Dejé entre ellos más viudas que granos de arena tiene el mar. En pleno mediodía hice caer la muerte sobre las madres con hijos jóvenes. De repente hice caer sobre ellas la angustia y el terror. Madres con muchos hijos no desmayan, quedan sin aliento, avergonzadas y humilladas. La luz del día se les vuelve oscuridad. Si algunos quedan con vida, haré que sus enemigos los maten. Yo, el Señor, doy mi palabra. Exclamación del profeta. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, solo para disputar y pelear con todo el mundo. A nadie he prestado dinero, ni me han prestado a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Que sus maldiciones se cumplan, Señor, si no te he servido bien, si no te he rogado en favor de mis enemigos cuando estaba en desgracia y aflicción. Dios anuncia el castigo a Israel. ¿Quién puede romper el hierro del norte y el bronce? A causa de tus pecados, Israel, voy a entregarte a tus enemigos, tu riqueza y tus tesoros, todo lo que tienes en tu territorio, para que se lo lleven gratuitamente. Voy a hacerte esclavo de tus enemigos en una tierra que tú no conoces, porque mi ira se ha encendido como un fuego que te consumirá. El profeta invoca al Señor. Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toda venganza de los que me persiguen, no seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable? Rebelde a toda curación, te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Mira que yo leo esto y recuerdo al siervo sufriente, a Jesús. Cuánto dolor tuvo que cargar, cuánto sufrió para que nosotros hoy tuviéramos libertad. Todo este castigo cayó sobre él. Respuesta del Señor. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Jeremías recibe órdenes del Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo: no te cases ni tengas hijos en este país, porque yo, el Señor, te voy a decir lo que va a suceder a los hijos que nazcan en este país y a los padres que los sostengan. Morirán de enfermedades terribles y nadie llorará por ellos ni los enterrará. Quedarán tendidos en el suelo como estiércol. La guerra y el hambre acabarán con ellos y sus cadáveres serán devorados por las aves de rapiña y las fieras. El Señor me dijo también: no entres en una casa donde estén de luto por un muerto. No llores ni muestres tu dolor por él, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi misericordia. Yo, el Señor, lo afirmo. Grandes y pequeños morirán en este país. A nadie les dará sepultura, ni los llorarán, ni mostrarán dolor,
por ellos hiriéndose en el cuerpo o rapándose la cabeza. Nadie celebrará banquetes fúnebres para consolar a los parientes, ni aun cuando se traten de la muerte del padre o de la madre. Tampoco entres en una casa donde haya un banquete a sentarte con ellos a comer y beber, porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, declaro: yo haré que terminen en un país los cantos de fiesta y alegría y los cantos de boda. Esto pasará en sus propios días y ustedes mismos lo verán. Cuando comuniques al pueblo este mensaje, te van a preguntar: ¿por qué ha ordenado el Señor contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Tú contéstales. El Señor afirma: esto es porque los antepasados de ustedes me dejaron y se fueron tras otros dioses para darles culto y adorarlos. Y a mí me abandonaron y no cumplieron las instrucciones que yo les di. Y ustedes han sido peores que sus antepasados, pues cada uno ha seguido tercamente las malas inclinaciones de su corazón y no me ha obedecido. Por eso los voy a echar de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocían, y allí servirán día y noche a otros dioses, pues no tendré compasión de ustedes. Pero vendrá un tiempo, yo el Señor lo afirmo, en que ya no jurarán diciendo: por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que dirán: por la vida del Señor que sacó a los israelitas del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado. Yo haré que ustedes regresen a su tierra, a la tierra que di a sus antepasados. Voy a hacer venir muchos pescadores, yo el Señor lo afirmo, para que pesquen a los israelitas. Luego haré venir muchos cazadores para que los cacen y los saquen de todas las montañas y colinas hasta de las grietas de las rocas, porque veo todas sus acciones, ninguna queda oculta para mí, ni sus pecados pueden esconderse de mi vista. Primero los haré pagar el doble de sus maldades y pecados, porque profanaron mi tierra con sus aborrecibles ídolos muertos, y toda la tierra que les di como herencia hicieron cosas que yo detesto. Ay, y para nosotros hoy todo es más sencillo, porque ese castigo cayó sobre Jesús. Recibamos esa gracia. ¿O ustedes quieren esto? El antiguo ya no es posible, porque seguimos viviendo como si Cristo no se hubiera sacrificado por nosotros. Ese es el amor, esa es la restauración que Dios prometió, y Él nos está uniendo a todos en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Dejémonos llevar al ritmo de la gracia, seamos como esos niños recién nacidos en brazos de un Dios de amor que solo recibe, espera. Recibamos esa gracia. No tenemos que ir con nada, llevarle presentes a Dios, no. Curámonos con la sangre del Cordero y vayamos a los brazos amorosos de papá. Jeremías invoca al Señor. Señor, fuerza y protección mía, mi refugio en el momento de peligro. A ti vendrán las naciones desde el extremo de la tierra y te dirán: solo dioses falsos, inútiles y sin poder recibieron nuestros padres como herencia. ¿Puede el hombre hacer sus propios dioses? Entonces esos dioses no son verdaderos. Respuesta del Señor. Por eso, de una vez por todas, voy a mostrarles mi poder. Así sabrán que mi nombre es el Señor. Hay un único Dios verdadero. Todo lo demás que ponemos en el altar de nuestro corazón son dioses falsos que nos impiden salir adelante, que nos hacen tener seguridades falsas. Cuando todo se derrumba, le echamos la culpa a Dios. Bajemos del altar de nuestro corazón todo lo que pueda estar ocupando el altar de nuestro amado Dios. Mira que esta esperanza de restauración, que ya hoy es una realidad, cobra fuerza en Isaías, porque Isaías presenta a un Dios como aquel que prepara un banquete para todos los pueblos. Por eso fue la última cena donde Dios se sentó en Jesús con los discípulos. Es la cena que Dios nos da, es el pan de cada día, el pan de su palabra, porque
Él siempre nos ha amado. Por eso su labor siempre ha sido llevarnos a una mesa de comunión llena de vida y esperanza. Por eso Dios nos va a quitar el velo que cubre a cada uno de nosotros y destruir la muerte y enjuagará todas nuestras lágrimas. El último enemigo en vencer es la muerte, pero ya toda la oscuridad está puesta en los estrados de los pies de Cristo y cada vez que vamos a la palabra de Dios, el velo de nuestro entendimiento es quitado y todos nuestros sentidos espirituales son despertados para poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y yo sé que para nosotros es fácil ver limitaciones, pero Dios ve la restauración. Nosotros vemos muerte, pero Dios anuncia vida. Nosotros lloramos, pero Dios nos da la consolación. Nosotros vemos imposible, pero Dios lo hace todo posible en el banquete que preparó para nosotros. Mira, continúa su palabra hablándome muy cerca al corazón, porque si yo veo algo que no es, algo oscuro, Dios me muestra la luz. Yo a quien tengo que ver, a Jesús, y Él ordena todo lo demás. Esa es mi certeza y por eso yo estoy hoy en pie, porque estoy sostenida bajo la roca que es Cristo la roca. Él es mi esperanza, Él es mi amor eterno. Él es el dueño de lo que soy, de lo que tengo y de todo lo que poseo. Canto de alabanza a Dios. Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Has convertido las ciudades en montones de piedras, las ciudades fortificadas en ruinas. Destruiste los palacios de los enemigos y no serán reconstruidos jamás. Por esto un pueblo violento te honra, las ciudades de la gente cruel te temen, porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. El aliento de los hombres crueles es como una tempestad de invierno o como el calor en tierra seca. Tú dominas el tumulto de los enemigos, como calmas el calor con la sombra de una nube. Tú obligas a los hombres crueles a guardar silencio. En el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que volvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte y secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Y en ese día se dirá: este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. La mano del Señor protegerá al monte Sión, mientras que Moab la pisoteará como pisotea la paja en un basurero. Moab extenderá sus brazos como los extiende un nadador, pero con cada movimiento se hundirá más su altanería. El Señor hará caer sus altas y fuertes murallas y las derribará tiradas por el suelo. Ay, las palabras de Dios dan gozo y siempre nos llenan de esperanzas, y te recuerdo siempre leer el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento, pedirle siempre al Espíritu que nos revele la persona de Jesús, porque todo lo del Antiguo le da sentido a la obra consumada de Cristo en la cruz. Por eso, cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 19 que ellos no podían comprender esas palabras de quién podía salvarse, entonces Jesús nos explicó hoy que no se trata de cumplir ciertas reglas, porque los mandamientos han estado y que han causado solo muerte, porque el mandamiento nos muestra nuestro pecado, pero no nos da la salida de él.
porque cuando nos esforzamos no vamos a lograr esos 10, ¿no? Y si no logramos uno, o sea, según el antiguo, es muerte. Pero por eso Dios lo hizo posible, eso que para nosotros era imposible, en Dios, por la obra de Jesús, lo conseguimos. ¿Y cómo? Poniendo a Dios en el centro de nuestra vida, que Él sea nuestra seguridad, nuestra riqueza y nuestra prioridad, nuestro centro. Así podemos salvarnos, mirando a Jesús fijamente, porque Él es el que lo logró, Él es el que lo consiguió. Ya que nuestra salvación no es hecha por nosotros, no. La salvación es un regalo que Dios nos regaló. Y esto no significa que tengamos que echarnos a los laureles y no hacer nada. Hay algo que sí debemos hacer, es ir a Jesús, ir a Él, a recibir así como los niños ayer fueron a Jesús, a recibir. ¿Para qué? ¿Y qué nos va a dar Jesús? Pues la gracia, la gracia. Y cuando recibimos esa gracia, siendo pecadores, esa gracia empieza a transformarnos. Y cuando vemos un cambio en nosotros, empezamos a obedecer, porque la obediencia no es lo primero. La obediencia no es el intento desesperado de nosotros para comprar a Dios, no. La obediencia nace de la experiencia del amor de Dios. Cuando recibimos ese amor y se instala en nosotros, obedecemos por amor, no es obligación, y obedecemos, ¿sabes por qué? Porque Jesús obedeció primero y por su gracia todo lo que Él es lo tenemos nosotros, tal cual como Él es, somos nosotros. Entonces, mira que es ir a recibir. Eso es lo que debemos hacer, ir a recibir, ir y recibir ese amor y esa gracia. No es nuestra obra, no es nuestro desempeño, no. Tal vez tú te preguntas, ¿qué más puedo cambiar? ¿Qué más tengo que hacer para ir a Dios? Nada, más nada. Ve confiadamente al trono, sumérgete en la sangre preciosa del Cordero. Recuerda que Él perdonó nuestros pecados una vez y para siempre. La cruz es atemporal. Dios en Jesús nos sigue diciendo que es imposible para ti y para mí cuando lo hacemos desde la autosuficiencia, pero es posible cuando nos abandonamos en Dios. Y hay que permanecer así todo esté difícil, porque nuestra esperanza está en Dios y hay un camino de restauración, porque nunca ha dependido de nosotros. No midamos nuestros procesos con nuestras medidas y capacidades. No, midamos todo con la medida de Dios. No veamos todo de manera negativa, con nuestras limitaciones. No, miremos que Dios es el dueño y creador del universo y Él hace posible lo imposible. Si tú tienes miedo de quién podrá salvarse, no tengas miedo. Pon tu confianza en el único que ya lo hizo, en Jesús. Porque si confías en ti, te pierdes. Porque tú eres limitado. Pero si ponemos la confianza en Dios, si ponemos todo en Él, descubrimos que su gracia nos sostiene, que su gracia nos alcanza, que su gracia nos lleva a donde nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Por eso hoy dejemos de intentar cargar solos aquello que Dios nos está invitando a entregarle, porque lo que es imposible
para mí, para ti, es posible para Dios. Yo hoy, Señor, te entrego toda esta situación bajo del altar de mi corazón a mi familia, bajo del altar de mi corazón esta situación que atravesamos, bajo del altar de mi corazón todas las seguridades que hoy yo pueda tener, y te pongo, Dios de amor, en el centro, porque tú estás haciendo posible lo que yo veo imposible, Señor, y en ti descansa mi alma, en ti descansa mi vida, y yo permanezco en pie por tu gracia de amor. Gracias por hablar directo a todo mi ser, por instalar tu palabra en las profundidades, por sacarme de los laberintos oscuros y llevarme al laberinto de luz que tú has trazado para mí. Gracias porque estamos saliendo de esta situación, Señor. Gracias porque tú estás enfrente guiándonos, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, porque tú escudriñas y nos das lo que necesitamos para salir. Amén. Ay, Señor de mi corazón, y recordemos hoy que nuestra esperanza está puesta en Jesús. Recordemos que para Él todo es posible y Él ya lo hizo posible. Descansemos en su obra consumada y recibamos de su gracia y de amor que nos da todo lo que necesitamos para salir en victoria de todo lo que se nos presente. Recordemos que Dios es bueno y en todo tiempo Dios es bueno.